Bienvenidos a su materia de elementos de contabilidad 2. La sesión es la primera de la licenciatura en Administración y Comercialización. Como primera sesión vamos a ver qué vamos a ver durante todo nuestro curso. En primera instancia vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la materia pasada, ¿sí? De elementos de contabilidad 1, pero ahora lo vamos a ver un poco más específico, más profundo. Vamos a tener más elementos en los cuales nosotros vamos a podernos basar para hacer un cierre de operaciones, teniendo lo que vendría siendo la balanza de comprobación que ustedes ya conocieron, una hoja de trabajo paso por paso, con muchos más instrumentos, más elementos que nosotros debemos de verificar y conocer. O sea, no tanto que ustedes lo vayan a hacer, sino que lo tienen que conocer como parte de la formación de su licenciatura. Vamos a ver también como segunda parte un tema que es un poco más común para ustedes, que serían unas cuentas de orden. Es decir, algunas cuentas, algunos recordatorios, podríamos decir, para la contabilidad, pero que no son sujetos al negocio. Por ejemplo, algunas veces que nos piden que enseñemos una mercancía, que podamos hacer una venta por otra persona, algo que no pertenece a nuestro negocio, pero sin embargo lo podemos nosotros publicitar o podemos nosotros tomarlo como arma para que puedan venderse o hacerse algunas operaciones en nuestra entidad. El siguiente vendría siendo el punto 3, mercancías en comisión. ¿Cuántas veces hay de que nosotros hacemos una operación, una venta a un público y nos ganamos algo extra, ¿no? Una comisión. Entonces nosotros vamos a ver ese tema, ¿qué serían las mercancías en comisión? Otro tema vendría siendo el número 4, mercancías en consignación. ¿Qué importancia tiene? ¿Sí? Algunas mercancías que nos las van a consignar a nosotros, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya son temas un poquito más particulares para ustedes, más enfocados, vamos a verlos a su formación, a su materia, ¿no? Documentos descontados y endosados. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un documento, ¿sí?, en el cual nosotros vamos a hacer una operación a crédito? O a veces nosotros hacemos lo que vendría siendo una operación de una renta de factoraje financiero también. Entonces, todo vendría siendo todo eso del factoraje financiero. Vamos a ver paso por paso, operaciones por operaciones, pero si se fijan ya son un poco más enfocadas a lo que son ustedes de comercialización o de marketing, ¿no? Vemos también las mercancías en tránsito. Muchas veces, muchas mercancías nosotros las compramos y no nos las van a entregar inmediatamente, sino que muchas veces va a tardar tiempo, ¿no? Si nosotros las traemos en tren, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos van a tardar en llegar esas mercancías? Nosotros en usar tren es muy barato, ¿no?, por el transporte, pero sin embargo el costo es el tiempo. ¿Cuánto nos va a costar, no? Que en tiempo va a llegar esa mercancía. Y mientras, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿La vamos a registrar en inventarios? Pero si no la tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa mercancía? Que ya la compramos, ya la pagamos, ya es nuestra, pero no la tenemos en nuestro almacén todavía. Todavía no nos está llegando. Entonces, esa sería una mercancía en tránsito. También vamos a ver un poco del sistema contable, ¿no? El registro contable. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuántos tipos de pólizas podemos encontrar en la contabilidad? ¿Es lo mismo tener una póliza para hacer un cheque o será lo mismo una póliza para dar una salida de mercancía? ¿O qué pasa con las facturas? ¿Dónde las voy a registrar? ¿Qué voy a ocupar, no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en lo que sería un sistema de registro contable más enfocado a lo que es la parte contable, ¿no? Lo que es la contabilidad y ya más visto en la forma real. ¿Cómo se está llevando la contabilidad, pero realmente en una empresa? ¿Qué tipos de pólizas ocupan? ¿Cómo los registran? ¿Qué utilizan? ¿Qué sistema ocupan? ¿Cuáles son los más comerciales? Oigo, COI, ¿qué será eso? Oigo, Compact, ¿qué es eso? No, o sea, checkpack, todo eso. Entonces vamos a dar un breve panorama. No les estoy diciendo que nos vamos a meter muy de fondo, pero sí vamos a ver un breve panorama de todo esto, qué tipos de pólizas va a haber, cómo voy a registrar esta operación, pero ya más enfocado a la realidad.
ya más enfocado, dejando lo que es el deber haber, los asientos de libro, de diario, de mayor, etcétera, pero ya más visto en una póliza contable, ¿no? Físicamente vamos a ver cómo se estaría llenando las partes para una póliza contable y cuándo se ocuparía una, cuándo se ocuparía otra y qué voy a hacer con ellas, ¿no? Bueno, entonces, prácticamente si se fijan, nuestro temario es un poco más amplio, es un poco más amplio, más enfocado a lo que vendrían siendo temas comerciales, más enfocado a lo que vendrían siendo temas reales de la contabilidad, ya más práctico. Y entonces vamos a ver un poquito más de operaciones, más de herramientas que voy a utilizar yo y que es importante que nosotros como gente de marketing las tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que enfocarnos en esto. Entonces, ahorita, como primera instancia, empezaremos a ver nuestro primer tema, que vendrían siendo los pasos para un cierre contable. Vamos a repasar un poquito acerca de las operaciones o el cierre de operaciones de un periodo. Nosotros estuvimos viendo en nuestra materia anterior que tenemos lo que vendrían siendo pagos anticipados. Los pagos anticipados, como habíamos nosotros dicho, es reconocer qué partecita le toca a un año y qué partecita le toca a un otro año. Nosotros dijimos que debemos registrar las operaciones en base a cómo se van realizando, en conforme se van devengando. Es decir, si yo compro un seguro por un año, no voy a registrar todo de un golpe, sino que tengo que irlo reconociendo poco a poco, mes por mes. Y si no es mes por mes, por lo menos separar la parte de un año, 2007, con la parte de 2008. No combinar todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir registrando poco a poco las operaciones como se van realizando, darles ese efecto, darles esa sincronía, ¿no? Nosotros tenemos que irlas reconociendo conforme se van devengando, conforme se van realizando, conforme se van hecho realidad. Entonces nosotros tenemos que ir paralelamente reconociendo algunos gastos también de la misma forma, es decir, si yo pongo una instalación eléctrica, no voy a mandar todo directamente a un gasto. ¿Por qué? Porque esa instalación eléctrica se va a ir desgastando poco a poco con el paso del tiempo y eso va a ir reconociéndose para que fuera poco a poco. Tengo que darle una vida útil a un activo. Yo, por ejemplo, la mesa, ¿cuánto les gusta que les dure? A lo mejor 10 años puede durar una mesa, entonces tendría que reconocerla en ese tiempo, 10 años, írmela cachito por cachito reconociéndola para que yo pueda esa mesa que dure tanto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, una computadora, ¿cuánto les gusta que les dure una computadora? ¿3 años? ¿4 años? Entonces tengo que ver cómo se está depreciando, cómo se va a ir reconociendo ese desgaste que el mismo activo va sufriendo con el paso del tiempo. Y no todo llevarlo de un solo golpe en un solo año dentro de resultados. ¿Por qué? Porque no se está convirtiendo en un gasto, está nuevo, es un activo, es un bien de la empresa. Entonces tengo que irlo reconociendo su desgaste poco a poco, conforme va pasando el tiempo, conforme se va a ir amortizando o depreciando. Bueno, vamos a ver también que nosotros al cierre de operaciones en el mes de diciembre, pues como habíamos comentado, ¿no? Tenemos que registrar la luz, ya la consumí, pero el 31 de diciembre a mí no me va a llegar un recibo de luz. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer una provisión para reconocer una parte del consumo eléctrico. Y entonces en el mes de enero tendré que ajustar ese pago o ese consumo que yo hice junto con la realidad. Es decir, cancelar una provisión y convertirlo en una parte real. Pero no es lo mismo convertir o ajustar una parte de 50 a 100 pesos durante el siguiente ejercicio a registrar 1,000 pesos. 1,000 pesos que a lo mejor tuve que registrar en el mes de diciembre. Es decir, tenemos que ir más o menos teniendo una paridad. Los gastos de diciembre se registran en diciembre, los gastos de enero se reconocen en enero. Entonces tenemos que ir más o menos viendo para que la mesa no quede sin una pata, ¿no? Tenemos que ir viendo para que la mesa esté estable, para que tenga ese equilibrio, para que esté sólida. Lo mismo pasa con la contabilidad. Tenemos que ir registrando poco a poco los gastos para que sean estables, para que tengan una sincronía, para que sean sólidos. Y nuestra información que nosotros generemos en la parte contable sea útil,
esté completa, no le falte una parte. ¿Por qué? Porque si yo no meto algunos gastos, ¿qué pasa? Pues le faltan algunos enfoques en resultados. Mi utilidad va a ser mayor. Entonces tengo que yo reconocer todo lo que se ha consumido para que mi utilidad que yo refleje al final del ejercicio sea real. No le falte ninguna parte. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado también que si yo reconozco algunos gastos en el mes de diciembre, no los voy a volver a reconocer en el mes de enero. Tengo que irlos cancelando. ¿Para qué? Para que no tenga dos gastos, uno en diciembre y otro en enero, por el mismo concepto. Tengo que ir cancelando esa provisión y solamente ajustar la diferencia. Muy bien, vamos a ver entonces que habrá unos ajustes para las cuentas de resultados, es decir, pagos anticipados. Recordarán que si yo, por ejemplo, pago anticipadamente, si yo tendré ese pago, sí, en una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Es decir, yo pagué un seguro anticipadamente, pero no se ha devengado todo. A lo mejor lo pagué en el mes de noviembre. Entonces, tengo una parte que nada más yo estoy consumiendo en el año, que sería noviembre y diciembre. Pero ¿qué pasa con los otros meses? Corresponden al siguiente ejercicio, al siguiente año. Entonces, yo mientras 10 meses de ese seguro lo tendré en pagos anticipados. O por ejemplo, por el contrario, a lo mejor yo cobro anticipadamente, yo vendo a lo mejor el seguro. Entonces, ¿qué está pasando? Al vender un seguro es por 12 meses. Si yo lo vendo en el mes de septiembre, pues yo nada más en el año tengo que reconocer un ingreso por septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses nada más. ¿Qué pasa con los otros 8? Con los otros 8 yo se los debo al cliente. Ajá, yo les debo ese servicio. Entonces, ¿qué pasaría con los otros 8? Yo tendría que tener un pasivo correspondiente a ese cobro que yo hice anticipadamente de ese seguro. Entonces, que corresponde a un pasivo, algo que yo debo, un servicio que debo de prestar o que debo de ir devengando. Tengo también lo que vendrían siendo ingresos, costos y gastos respectivos. Recuerden que hay una norma de información financiera en donde nos dice que debemos reconocer el costo conforme se va devengando, conforme se va realizando el ingreso. Entonces, si yo pongo un suelo, ¿sí?, a un lado por una maquinaria que tengo que poner, ese suelo va a tener una vida útil. ¿Cuánto les gusta? 10 años. Entonces tengo que ir reconociendo el desgaste de ese suelo durante su vida útil, durante 10 años, para que de esta forma yo tenga ese reconocimiento en gastos, solamente la vida de los 10 años. ¿Ok? Entonces todas esas partecitas tenemos que irlas reconociendo conforme se va haciendo el tiempo. Tenemos los que vendrían siendo los ajustes a las cuentas de balance. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que un inventario, ese inventario, yo puedo correr el riesgo que conforme va pasando el tiempo, los artículos se van olvidando, se van volviendo obsoletos. Entonces, por consiguiente, yo tengo que hacer algunas provisiones. Esas provisiones van a afectar directamente las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque voy a tener que considerar alguna materia o algún artículo que puede volverse obsoleto. Por consiguiente, al volverse obsoleto, entonces nosotros tenemos que ir considerando algunas pérdidas en los inventarios. O por ejemplo, si yo produzco algo, esa producción puede tener una merma, es decir, algún desajuste, ¿no? Yo puedo considerarlo que a lo mejor se echó a perder algo, a lo mejor corté de más, a lo mejor tuve un desecho, a lo mejor pues si yo estoy con algunos alcoholes o algunas materias, pueden irse evaporando. Entonces pueden haber mermas, puede haber pérdidas dentro del mismo inventario. O por ejemplo, yo por más que tenga un costeo muy eficiente dentro de mi empresa, puede haber algunas diferencias entre lo que yo tengo de costo y en lo que es mi inventario físico. Yo al levantar mi inventario físico puede haber ahora sí que una diferencia entre lo que yo hay físicamente y entre lo que yo di de salida de almacén. ¿Por qué? Porque pues, esa diferencia es una diferencia en un costo, ¿ok?
poco a poquito, centavito por centavito, al final se puede hacer una merma o una diferencia en inventarios. Entonces tengo que ir ajustando y tengo que ir haciendo esas provisiones por las posibles mermas que pueden existir. Centavito por centavito, no es lo mismo reconocer 10 pesos de merma mensuales, al final del año reconocer 1,000, 2,000 pesos. Entonces tengo que ir reconociendo siempre una diferencia en mi inventario. No es lo mismo reconocer piquito por piquito que al final ya tengamos todo una bola de nieve. Entonces ese es nuestro objetivo nosotros en la parte de resultados, ir reconociendo poco a poco algunos desajustes, algunas diferencias que podemos tener con la vida real, ¿no? Bueno, entonces, volvemos nuevamente a nuestro tema. Nosotros, al hacernos nuestro cierre de operaciones, tenemos lo que vendría siendo pagos anticipados, que es lo que yo les acababa de comentar, lo referente a seguros, papelerías, intereses, rentas, propaganda, publicidad, software, etcétera, ¿no? Algunos pagos que hagamos antes de tiempo, que corresponden en un periodo de 12 meses, quizás 24, ¿sí? 36, dependiendo cómo lo vayamos nosotros contratando. Y esos pagos anticipados corresponden a quizás diferentes periodos del año. Es decir, no van a corresponder esos 12 meses exactamente a los 12 meses del año. Pueden corresponder nada más 3 meses al año y los siguientes van a ser los siguientes 9 al siguiente año. Tenemos que ir haciendo esas diferencias. Un año corresponde a un año del ejercicio y lo siguiente corresponde al siguiente año. Tenemos que hacer ese corte en contabilidad. Acuérdense que la vida contable de nuestra entidad está dividida en periodos y por los mismos periodos nosotros tenemos que hacer esos ajustes. Los créditos diferidos. Nosotros en cuanto a crédito diferimos, tenemos algunas rentas, algunos intereses, comisiones, anticipos, utilidades no devengadas, etc. Es decir, esos créditos o algunos cobros que yo tengo que ir poco a poco amortizando. Si yo compro una patente ahorita, esa patente no la voy a desgastar en este momento. Va a tener una vida útil, 90 años, 99, y tengo que irla desgastando poco a poco. Es decir, amortizando, porque es un crédito diferido, algo que no puedo tocar. Por el contrario, un activo no circulante es algo que yo puedo tocar. Una mesa, una computadora, que como les había comentado, tengo que ir reconociendo su desgaste a través del tiempo. Las provisiones, algunas provisiones, se tienen que ir considerando al cierre de operaciones del ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo que calcular mi impuesto sobre la renta de ese ejercicio, tengo que hacer una provisión exactamente por el cierre de operaciones. Es decir, tengo que considerar un resultado, un ICR al 31 de diciembre. Tengo que considerar una PTU al 31 de diciembre. Con eso yo tengo que el reconocimiento de esos impuestos, de esos gastos que se están originando por el periodo. Yo sé que a lo mejor la PTU la voy a pagar hasta mayo, pero tengo que reconocerla en el mes de diciembre. Sé que el impuesto sobre la renta se paga en marzo para personas morales, pero tengo que reconocerla en el mes de diciembre, es decir, hacer una provisión. ¿Por qué? Porque se está terminando el periodo y tengo que considerar todos esos gastos que son del periodo, ¿sí? Del año. El ICR de 2007 se tendrá que registrar el 31 de diciembre del 2007. La PTU de diciembre del 2007 se tendrá que registrar el 31 de diciembre del 2007. No hasta mayo del siguiente año, no hasta marzo del siguiente año. Con eso entonces nosotros tenemos lo que vendrían siendo los pagos anticipados. Esos pagos anticipados, como yo les había comentado, se van a hacer una parte del activo. Conforme vas consumiéndose, pues nosotros lo vamos a llevar a resultados. Es decir, lo vamos a ir cancelando y pasando las cuentas de resultados. Por ejemplo, un seguro de 30,000 pesos, como les había comentado, yo tengo mi cuenta de pagos anticipados contra bancos. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos ese pago anticipado de 30,000 pesos, que corresponde a 12 meses. Cada mes es un cachito de 2,500. Entonces, por consiguiente, cada mes voy a tener que, ahora sí que considerar 2,500. ¿Qué voy a hacer en este momento?
pagos anticipados son 30,000 contra bancos. ¿Qué va a pasar ahora? Yo voy a cargar a resultados, pagos anticipados una parte y lo voy a abonar. Es decir, lo voy a poner tantas partes, ¿sí? 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, así hasta 12 meses. Hasta entonces yo voy a tener 30,000 de este lado de pagos anticipados y cuando culminen los 12 meses tendré otros 30,000 pesos, sumando 2.500, 2.500, 2.500, 2.500 hasta llegar hasta los 30,000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, papelería. Habíamos dicho que una empresa puede comprar una papelería en un solo bloque. No voy a ir cada ratito por una pluma, por un papel, por un bloc, etc. Compro un stock de papelería. Pero ese stock de papelería me puede durar un mes, mes y medio, etc. Entonces, al momento que yo lo compro, pues voy a comprar pagos anticipados con su respectivo IVA. Después, bancos. Sí, porque está saliendo el dinero de bancos. Posteriormente, yo tendré que hacer, pues tengo tanto de inventario. Inventario inicial, 50,000 pesos. Más compras, que fue lo que acabo de comprar, menos hago un conteo al final del mes cuánto tengo de inventario. Sí, en cuanto a papelería, tengo 70,000 pesos de papelería. Entonces, inventario inicial, más compras, menos inventario final, me estaría dando la cantidad de 130,000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Se consumió realmente 130,000 pesos. Ese vendría siendo mi consumo. Es muy diferente registrar 130,000 pesos a registrar los 150,000 pesos. Entonces, tenemos que ir registrando poco a poco el consumo de esa papelería. ¿Sí? Por ejemplo, intereses pagados por anticipado. El banco nos está cobrando anticipadamente 9,000 pesos por intereses por un préstamo. Es decir, ese préstamo corresponden a 100 pesos diarios de intereses. Yo no voy a ir al banco diario a pagar mis 100 pesos. Entonces, el banco en este momento me está cobrando los 9,000 pesos de intereses. Sin embargo, nosotros, al hacer el registro de los 9,000, tengo que hacer el registro a pagos anticipados contra bancos. Es decir, pagos anticipados contra bancos. ¿Qué va a pasar poco a poco? Nosotros vamos a ir desgastando y mandándolo a la cuenta de resultados de gastos financieros, por ejemplo, 2,000 pesos que corresponden al mes. 2,000 pesos, es decir, pagos anticipados por la cantidad de 9,000 pesos. ¿Sí? Abono 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, hasta que llega un momento que esos 2,000 van a tener nada más una diferencia de 1,000 pesos y entonces pongo 1,000 pesos, sumo todo y serían 9,000 pesos. 9,000 contra 9,000 y hasta ahí termino de registrar la cancelación de esos 9,000 y mandándolos a gastos financieros. Entonces, es registrar poco a poco a resultados el efecto de los intereses, ¿sí? Lo que corresponde a cada mes. Como quien dice, cada cosa en una cajita, ¿no? Diferentes cajitas que al final todas las cajas juntas van a llevar al año. Tenemos lo que son las rentas pagadas por anticipado. Si yo pago una renta por anticipado correspondiente a 3 meses, no voy a registrar todo a resultados, sino que poco a poco. Tengo pagos anticipados con su respectivo IVA, la salida o los impuestos por pagar, que es la retención, bancos, y posteriormente yo tengo lo que son gastos, por eso correspondiente a 10,000 pesos, ¿sí? Y pagos anticipados. Entonces, pagos anticipados fue la primera, ¿ok? Poco a poco voy a ir cancelando esos 30,000 pesos, 10,000, 10,000, 10,000, y ya se terminó. Tendríamos nuestro equilibrio, 30,000 pesos. Con eso yo terminaría de cancelar esos 30,000 pesos o de amortizar esos 30,000 pesos. La publicidad se contrata todo por un bloque y ese bloque yo lo voy a ir consumiendo durante todo un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esa publicidad que entonces voy a registrar a pagos anticipados contra bancos. ¿Qué va a pasar mensualmente? Si el mes de enero nada más se consumió 50,000 pesos, es muy diferente tener un consumo de 50,000 a 150,000 pesos. ¿O qué les parece a lo mejor si aumentamos 3 ceros y es muy diferente considerar 50 millones a 150 millones de pesos?
Entonces, tenemos que ir registrando poco a poco ese consumo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Y cancelando pagos anticipados. Entonces, vamos ahora con lo que vendría siendo créditos diferidos o cobros anticipados. ¿Qué va a pasar? Esos cobros anticipados ahora van a afectar la parte de pasivo. ¿Qué quiere decir? Yo cobro ese dinero por anticipado, por consiguiente lo debo, no se ha devengado. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se devenga y se va pasando a la parte de resultados. Es decir, lo voy pasando, lo voy, ahora sí que reclasificando de un lugar a otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, al contrario, ya en este caso no estoy pagando, ya estoy cobrando. Estoy cobrando intereses por anticipado. ¿Qué va a pasar esos intereses por anticipado? Yo estoy cobrando un crédito o estoy dando un crédito, ¿sí? En la cual estoy prestando 25,000 pesos. No voy a prestar 25,000 pesos, le tengo que descontar la parte de los intereses, porque si no el distribuidor ¿cuándo me los va a pagar? Entonces, en realidad al distribuidor me pidió un préstamo de 25,000, pero solamente le estoy pagando la cantidad de 21,250. Es decir, tengo 3,750 de intereses. Esos 3,750 de intereses corresponden a 6 meses, lo que daría 625 mensuales. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir desgastando esos cobros anticipados. Fíjense, al inicio yo estuve lo que vendría siendo abonando 3,750. Ahora cada vez voy a ir cargando 625, 625, así sucesivamente 6 veces, hasta que yo sume los 3,750. ¿Ok? Tengo mi equilibrio. Posteriormente tengo lo que son las rentas cobradas por anticipado. Aquí ya no estoy pagando, sino al contrario, estoy cobrando una renta por anticipado. Esa renta cobrada por anticipado pues ya tiene sus impuestos, sus retenciones, pero no la tengo que reconocer directamente como un ingreso, sino tengo que ir reconociendo poco a poco, mes por mes, ese ingreso. No es lo mismo reconocer 30,000 pesos de ingresos a ir reconociendo 10,000 pesos de ingresos. Es decir, yo voy a ir reconociendo ese dinero a través del tiempo. 10,000 pesos en enero, 10,000 pesos en febrero y 10,000 pesos en marzo. Poco a poco, la suma de los tres me estarían dando los 30,000 pesos. ¿Sí? Aquí entonces ahora tengo los ajustes a activos no circulantes, los que son bienes tangibles, por ejemplo la mesa. Los que son bienes intangibles, no me voy a meter a tocar lo que es la instalación eléctrica, entonces es un bien intangible, ¿sí? Y erogaciones que generen futuros ingresos, es decir, por ejemplo el registro de una patente, de una marca, etcétera. Entonces aquí por ejemplo todo eso es parte de mi activo. Con el paso del tiempo yo lo voy a pasar a mi cuenta de resultados. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un coche que vale 100 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues yo registro ese coche dentro de la parte de mi activo con su impuesto correspondiente. ¿Y qué va a pasar poco a poco? Nosotros tenemos que ir registrando una depreciación de 833 pesos mensuales. Acuérdense, nosotros, la única diferencia entre las cuentas de depreciación es depreciación del equipo, ¿sí? Es una cuenta de gastos. Acuérdense que las cuentas de gastos se cargan. Ajá. ¿Qué va a pasar? Yo, mi activo fijo, el activo también es una cuenta de deudora. Entonces, si yo quiero desgastar ese activo, yo lo voy a abonar. Entonces, yo estaría abonando y voy a abonar a depreciación acumulada del equipo. La única diferencia entre una cuenta y otra es la palabra acumulada. Si yo tengo acumulado, es que estoy hablando de una cuenta de activo no circulante. Si tengo nada más depreciación del equipo, es una cuenta de resultados. Entonces aquí tengo gastos de venta, depreciación. Es una cuenta de resultados contra la depreciación acumulada del equipo de transporte, que es una cuenta de activo no circulante. ¿Ok? Tenemos la siguiente, el registro de una marca y patente.
Esa marca y patente nos está costando 25,000 pesos y tiene una vida útil de 10 años. ¿Qué va a pasar? Pues yo lo voy a marcar como un activo, marcas y patentes contra bancos. Al paso del tiempo se va a amortizar, ¿sí? Y serían 208 mensuales los que yo tendría que dar. Sí, anualmente tendría que amortizar 2,500. Acuérdense que la única diferencia entre depreciación y amortización, yo deprecio las cosas que puedo tocar, yo amortizo las cosas que no puedo tocar. Por ejemplo, la instalación eléctrica no me voy a meterme a tocarla, entonces le estaría amortizando. Una marca y patente sé que existe, sé que está el nombre, sé que está ahí, pero no la puedo tocar. Tocar el papel, el registro de la misma, pero no es la marca, ese es un papel, no lo puedo tocar. Físicamente no lo puedo tocar, por consiguiente sería una amortización y sería el mismo método. No se preocupen, vamos a entrar más a fondo en las sesiones posteriores. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, amortizaciones de erogaciones que generan futuros ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, se pagan 20,000 pesos para el notario público, para que haga todo el registro y todo lo que vendría siendo la organización del negocio. Entonces, nosotros hacemos nuestro registro y ahí están gastos de organización, su respectivo IVA y sus retenciones de impuestos. Posteriormente tengo esos 20,000 pesos, ¿sí? Que corresponden nada más a 20 años. Tengo una amortización anual de 1,000 pesos. Pero mensualmente yo voy a tener que registrar solamente la parte de 838. ¿Sí? Entonces ahí tengo esa partecita. Ajustes para establecer provisiones. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que ahora sí que registrar algunas provisiones de algunos gastos que en el mes de diciembre no me están llegando la factura o el recibo correspondiente, pero sé que están ahí. Sé que tengo que pagar la luz, sé que tengo que el consumo de teléfono, sé que tengo que consumir agua, sé que todos los consumos que yo hice 31 de diciembre no me van a llegar los recibos, pero yo tengo que cerrar mi contabilidad. Entonces tengo que hacer una provisión de todos esos gastos. Igualmente, todas esas partes nosotros, ya sea activos o pasivos, ¿sí? Nosotros conforme va pasando el tiempo, es decir, termina el mes de diciembre, hacemos estos registros. ¿Y qué pasa? En el mes de enero nosotros tenemos que ir viendo para ver si nosotros cancelamos o ajustamos esa provisión. No voy a tener 2 veces cargado a resultados la cuenta de la luz. No voy a tener 2 veces cargado a resultados la cuenta de teléfonos. Igualmente, para algunas provisiones de algunos activos, es decir, yo puedo correr el riesgo de que a lo mejor un cliente no me pueda pagar, ¿sí? Entonces, es considerar esa provisión de algunos pequeños retrasos en cobranza o algunas pérdidas en cobranza, que de plano algún cliente, yo tengo un problema con una factura y de plano no me la pague. Entonces yo tengo que considerar poco a poco una pérdida en cuentas por cobrar, porque es un riesgo. Yo cuando doy crédito confío en la gente que me va a pagar, pero ¿qué tal si no me paga? ¿Qué tal si yo no obtengo ese ingreso? Es considerar una pérdida que yo pueda tener dentro de mi activo. Por eso estaría considerándose las provisiones. Por ejemplo, aquí tenemos un registro de una operación, ¿sí? Que llegó nosotros en el mes de diciembre y el corte hizo operaciones en el corte de bancos, hizo su corte antes del 31 de diciembre, cortó el banco operaciones el 28 de diciembre. Y nosotros sabemos que hasta el final pues se reconocen los intereses. Esos intereses nosotros los tenemos reconociendo por 500 pesos. Sé que son unas comisiones, ¿ok? Allí les estoy considerando, ¿no? Gastos financieros, ¿por qué? Porque esas comisiones corresponden al mes de diciembre. No sería justo que hasta en el mes de enero, que llegara a mi estado de cuenta con esas operaciones, pues ya las tuviera que registrar. Entonces serían gastos financieros contra intereses por pagar, porque es parte de un pasivo. Cuando llega el mes de enero y llega el estado de cuenta, nos estamos dando que efectivamente si fueron 500 pesos. Entonces lo único que yo estaría considerando, ¿sí? Sería la cancelación de ese pasivo de intereses por pagar, su respectivo IVA y la salida de dinero de bancos. Es importante mencionar que el IVA, que es un impuesto, yo no lo estoy considerando cuando hago la provisión.
La provisión solamente es resultados contra una cuenta de pasivo. Cuando ya está efectivamente la operación, ya que la tengo confirmada que ya es real, entonces ahora sí cancelo mi cuenta de pasivo que yo había registrado como una provisión y ya estaré registrando su IVA correspondiente para que en esta forma yo tenga ese registro de ese IVA. ¿Ok? Tengo algunos gastos acumulados en la cuenta de pasivo, igual, por ejemplo, la luz. ¿Qué pasa? Nosotros, al final del ejercicio, como les había comentado, no llega el recibo de la luz. Entonces, considero una provisión de 800 pesos. Sin embargo, cuando llega el recibo de la luz, no fue de 800, fue de 900. Nos falló un poco esa provisión. Entonces, yo estaría registrando los 100 pesos faltantes a resultados. Pero no es lo mismo registrar 100 pesos a registrar 900 en resultados del mes de enero. ¿Por qué? Porque una parte corresponde a diciembre, ¿sí? Entonces, yo tendría esa provisión de 800 pesos en el mes de diciembre y solamente afectaría resultados por 100 pesos, que sería lo mínimo. Impuestos por pagar. Acuérdense que, por ejemplo, al final del ejercicio, yo tengo que hacer un registro del impuesto que voy a pagar, el impuesto sobre la renta. Ese impuesto será de 35,000 pesos. Ese sería impuesto ICR, una cuenta de resultados, contra ICR por pagar, que sería una cuenta de pasivo. Llega el mes de marzo, hago mi cálculo y no, pues no pagué ahora sí que 35,000, al contrario, fueron 36,000 pesos. Ajustaría mis cuentas de resultados 1,000 pesos, pero no es lo mismo registrar y ajustar 1,000 pesos en mi cuenta de resultados del siguiente ejercicio a registrar 36,000 pesos, ¿no? Es mucha la diferencia, 1,000 contra 36,000. Entonces yo nada más ajustaría mi cuenta de resultados 1,000 pesos, ¿ok? Intereses por cobrar. De la misma forma, el banco hizo corte de operaciones antes de tiempo y pues yo sé que voy a generar un interés de 450. Pues ahí tengo el registro de esos productos financieros. Cuando llega el estado de cuenta veo que no son 450, fueron 500 pesos. Entonces, pues yo nada más estaría registrando esa diferencia de 50 pesos. Ahora, llega el mes de diciembre y también en el mes de diciembre yo tengo que considerar que algunos activos en mi inventario pueden ser obsoletos, es decir, que no salga la mercancía por alguna circunstancia. Entonces, tengo esa reserva de algunas cuentas incobrables, de algunas reservas de inventario de poco movimiento o artículos obsoletos, ¿sí? Reserva de cuentas, ahora sí que una reserva de inventarios. Llega el mes de enero y de plano ya vemos que algunos artículos ya de plano no los puedo vender. Ya, es un material, una pérdida para nosotros. Entonces, voy a destruir 15,000 pesos de esos artículos. Estaría cancelando una parte de lo que vendría siendo 15,000 pesos, ¿sí? De la reserva de inventarios. Pero ya no afectaría resultados. ¿Por qué? Porque yo tengo mi reserva de inventarios obsoletos, ¿ok? Yo nada más estaría cancelando una parte. También, por ejemplo, las cuentas de cobro dudoso, como les había comentado. Nosotros tenemos que hacer una estimación por el riesgo que voy a correr de que algún cliente no me va a pagar. Yo estaría considerando 10,000 pesos de provisión. Llega, por ejemplo, de plano una factura que ya no voy a cobrar. Y sería quitar de esa provisión y convertirla a real. Pero yo ya no estaría afectando la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque tengo la reserva de cuentas incobrables. Entonces solamente reconocer y volverlo y quitarlo de la provisión y considerarlo a lo real. No se preocupen, vamos a ver más casos de eso en una forma más específica en nuestras siguientes sesiones, ¿sí? Gastos acumulados vendría siendo igual lo de la luz, ¿sí? Y aquí sería un ajuste, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos toda esta información. Toda esta información, si se fijan, ya la habíamos visto en un curso pasado. La estamos repasando, la estamos retomando. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a empezar a trabajar. Nuestra próxima sesión vamos a empezar a trabajar sobre algunos otros aspectos. ¿Qué va a pasar? Nosotros nos vamos a meter más a fondo en lo que vendría siendo una reserva de cuentas incobrables. Vamos a meternos a ver
qué ajustes vendrían siendo en las cuentas de inventarios. ¿Qué ajustes o qué puedo hacer con las depreciaciones? ¿Sí? El considerar que un activo se va a depreciar por el paso del tiempo no significa que yo voy a querer registrar, por ejemplo, ahorita 1,000 pesos y después otros 2,000 y otros 3,000 y luego ya otros 2,000. No, hay métodos para registrar todas esas depreciaciones o por el efecto que va pasando el tiempo. Hay métodos que nosotros podemos usar para registrar esos efectos y tenemos que ser consistentes. Es decir, no porque a lo mejor, quizás, tal vez, ¿no? Ya me suena que van a ser 1,000 pesos. No, tengo que llevar un método y de acuerdo a ese método mis resultados van a ser 1,000 pesos y por consiguiente yo voy a registrar esa provisión. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos que considerar algunos otros métodos. Para depreciación existen varios métodos que nosotros podemos adoptar, el que mejor convenga al activo. Es decir, de acuerdo al uso del activo, pues nosotros vamos a estimar que ese activo puede depreciarse igual, constantemente, o puede irse depreciando a lo mejor más al principio. ¿Por qué? Porque es un activo nuevo, que le voy a tener un mayor uso, y conforme va pasando el tiempo al final, pues lo voy a depreciar o lo voy a usar menos, ¿no? Por ejemplo, una computadora. Una computadora está nueva. Cuando está nueva una computadora, ¿qué va a pasar? Pues yo tengo aquí mi computadora, ahora sí que el software corre muy bien, no se atora, tengo muy buen servicio por parte de la computadora y conforme va pasando el tiempo, entonces ahorita la voy a ocupar mucho. ¿Sí? Cada ratito voy a estar con la computadora. ¿Qué va a pasar al final de la vida útil de la computadora? Pues ya se va a empezar a atorar, ya va a empezar a ser más lenta, a lo mejor se cierran las sesiones, ya presenta N y X y Y fallas. Entonces su uso va a ser menor, por lo tanto su desgaste va a ser mucho menor. Entonces, por consiguiente, yo tengo que ir viendo que esa computadora la voy a depreciar más al inicio de su vida y menos al final. Por ejemplo, si yo en una empresa chiquita, tenemos una empresa chiquita y compro una fotocopiadora, pero compro una fotocopiadora así tamaño gigante, ¿no? Un monstruo de fotocopiadora. Como son poquitas personas, pues no la van a ocupar mucho. ¿Por qué? Porque las necesidades ahorita son muy pequeñas. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos planes de crecimiento y en un año nosotros los 5 empleados los vamos a convertir en 15. Entonces, nuestra copiadora, pues ahora sí que no la vamos a ocupar mucho al principio de su vida, pero al final de su vida la vamos a ocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque va a haber muchos más empleados y las necesidades de nuestro negocio van a crecer. Entonces, esa copiadora se va a depreciar menos al inicio, pero mucho más al final. Entonces, si se fijan, el uso de una computadora, si yo le voy a dar un uso muy diferente, a lo mejor una copiadora, ¿sí? La copiadora a lo mejor la voy a ocupar muy poquito al inicio, pero al final la voy a ocupar mucho más. Entonces, son las diferentes necesidades que voy teniendo para mis activos, ¿sí? Es, por ejemplo, también, si yo tengo una reserva de cuentas incobrables, tengo que ir viendo el comportamiento de mis clientes y de acuerdo a ese comportamiento, pues voy a hacer una reserva. Una reserva quiere decir, pues ahora sí que cubrir una contingencia y tengo que ir verificando cómo lo voy a ir cubriendo para que de esta forma nosotros podamos ir viendo cómo voy a hacer esta reserva de cuentas incobrables. Entonces, si se fijan, son pequeños aspectos que nosotros estamos partiendo de estos primeros puntos. Estos primeros puntos ahorita es un panorama general, pero conforme vayan pasando las sesiones, nosotros vamos a irnos adentrando a todos estos puntos para que ustedes vean qué ajustes nosotros vamos a correr al final del ejercicio. ¿Ok? En nuestro temario ahorita, como primera instancia, nos van a marcar o nos está marcando ver lo que vendría siendo las cuentas de activo. En especial, si se acuerdan, nosotros las cuentas de activo tenemos lo que vendría siendo circulante y no circulante. ¿Sí? Como primera instancia vamos a tocar los puntos del circulante. Y en especial, las primeras cuentas que aparecen en el circulante serían las correspondientes a efectivo.
Entonces, vamos a empezar a ver algunos ajustes referentes a efectivo, que vendrían siendo las primeras cuentas de nuestro activo circulante. Entonces, referente a esas cuentas de activo circulante y en especial efectivo, vamos a empezar a ver un primer tema, lo que vendría siendo bancos. Bancos es una cuenta muy importante. ¿Por qué? Porque es donde se manejan las chequeras o las cuentas bancarias. Entonces, nosotros, si se fijan, muchas veces llega mi estado de cuenta y en ese estado de cuenta manejan que tengo 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos los tengo al 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa nosotros en contabilidad? Yo no tengo 10,000 pesos. A lo mejor puedo tener 1,500 pesos, a lo mejor. Oye, pero ¿por qué la diferencia? El estado de bancos me está dando que tengo 10,000 pesos y tú contablemente tengo nada más 500. ¿Hay algo mal? No, simplemente tenemos algunas diferencias. Y esas diferencias puede ser que, por ejemplo, yo le di un cheque a un proveedor y ese cheque, pues a lo mejor el proveedor no lo cobro inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues yo no le voy a decir al proveedor, oye, cóbralo ahorita o cóbralo en este momento. Entonces, no, yo le doy un cheque a un proveedor y el proveedor tendrá cierto tiempo, el banco da 3 meses para que pueda cobrar un cheque. Entonces, yo tengo que tener todas esas diferencias bien identificadas. Puede ser, por ejemplo, que el proveedor, pues el cheque no lo ha cobrado porque no ha tenido tiempo. O a lo mejor, al contrario, ¿no? Me pueden a mí depositar un cheque y si ese cheque no corresponde al banco que yo tengo, se va un día a lo que es la cámara de compensación. Y en esa cámara de compensación, hasta el siguiente día hábil, pues a mí me va a aparecer el cobro de ese cheque. Entonces no es inmediatamente. O por ejemplo, si hago una transferencia bancaria, si yo hago la transferencia el mismo día, pues el banco me va a estar cobrando intereses. Pero si yo hago la transferencia bancaria y si pasa dentro del siguiente día, el banco a lo mejor no me cobra intereses, pero voy a tener una desfase. Es decir, contablemente yo tengo que registrar esa salida de dinero, pero el banco no lo va a registrar hasta que lo pague. ¿Sí? Entonces el banco está registrando operaciones hasta que efectivamente las cobre o las pague. Y yo voy a registrar las operaciones conforme las vaya realizando. Es decir, conforme vaya sacando los cheques, conforme vaya haciendo las transferencias, conforme me vayan a traer la ficha de depósito o a lo mejor me traen un cheque para que yo lo vaya a depositar. Entonces, todos esos desfases de tiempo nosotros los tenemos que ir identificando y tenemos que ir identificando entre una parte y otra para que de esta forma nosotros tengamos esas diferencias bien identificadas. Eso es lo que nosotros llamamos lo que vendrían siendo una conciliación. Y esa conciliación, por tratarse del tema de bancos, es una conciliación bancaria. Entonces, en nuestra actividad primera de este módulo, vamos a investigar un poco en cuanto a qué es una conciliación bancaria. Yo ya les empecé a dar una breve introducción acerca de ella. Hay un formato especial para esa conciliación bancaria. Hay 4 pasos o 4 formas que hay que hacer para llegar a una conciliación bancaria. Es decir, para tener lo mismo, ¿sí? ¿Por qué no tengo la misma cantidad? ¿Por qué la diferencia entre 10,000 y 500 pesos? 500 pesos de mi contabilidad y 10,000 pesos de mi cuenta bancaria. ¿Sí? Tengo que tener ese registro de esas diferencias bien identificadas. Entonces, pues prácticamente ya les estoy dando algunas fuentes, ¿sí? Algunos tips para que puedan hacer su actividad. Entonces, aquí su actividad la están marcando, que la tienen que hacer en un reporte de Word, máximo en una cuartilla, en donde se pueden aplicar o donde se pueden explicar todas estas preguntas, ¿no? Son 4 preguntas muy sencillas y prácticamente es para que les sirva de forma introductoria para nuestra siguiente sesión, ya que la próxima sesión vamos a entrar
ya de fondo a lo que vendrían siendo los ajustes, específicamente a lo que son las cuentas de bancos efectivo. Posteriormente nos iremos con inversiones en valores, clientes, inventarios y saltaremos a lo que serían activos no fijos. ¿Ok? Entonces espero que no les haya quedado dudas acerca de esto. Si tienen alguna duda, por favor, de una vez aclárenlo. Sí, aclárenlo con su tutor. Realicen su actividad correspondiente y mándenla por el correo indicado en su actividad. No me queda más que agradecerles su atención y el tiempo que han prestado a toda la presentación. Por su atención, muchas gracias.